Bueno, Juan, como comentamos desde el inicio, hoy tenemos una súper invitada que lo va a traer en este momento a pantalla, que es Carmenza Henao Disnes, quien fue vicepresidenta corporativa de auditoría del Grupo Bancolombia hasta el 2020 y hoy es consultora independiente en temas de direccionamiento estratégico, auditoría, riesgo, control y cultura organizacional. Es ingeniera de sistemas, especialista en finanzas, estudios de alta dirección en la Universidad de los Andes, certificada en coaching ontológico, coaching ejecutivo y de equipo. Fue presidente del Comité de Auditores de la Asociación Bancaria entre 2018 y 2020. Y hoy Carmenza nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el rol de la auditoría en el mundo actual. Bienvenida, Carmenza, gracias por acompañarnos hoy. Y pues bueno, con esta hoja de vida tan impresionante, arranquemos de una vez para no perder tiempo. Cuéntanos cuál es el rol o cuál es la función de un área como la auditoría hoy en el mundo actual. Bueno, pues primero agradecerles la invitación, un gusto para mí. Gracias Juan y Andrés por, por invitarme a estar aquí con esta audiencia. Bueno, pues tradicionalmente la auditoría ha tenido un rol en que ha sido vista más como fiscalizadora de los negocios y eso genera en las personas y en la organización como cierta prevención. Llegó la auditoría, porque a mí la auditoría, qué va a encontrar la auditoría, qué es lo que va a buscar. Y eso pues tiene una historia muy larga. Pero en realidad hoy en día se requiere un rol muy distinto, no solamente pues superar esa prevención que hay sobre el rol de auditoría, sino que también acomodarse al mundo actual. Hoy en día estamos viviendo un mundo que la gente conoce con el nombre de VUCA, por sus siglas en inglés, pero que en español significan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, frente a esa resistencia que ha generado la auditoría en el pasado y a los cambios en el mundo, requerimos un rol diferente. A mí me gusta mucho como lo expresaba un consultor de KPMG en México que decía que la auditoría debe buscar siempre la paz, la tranquilidad y la certeza para accionistas, inversionistas y en general para la dirección de que lo que se espera que suceda en la organización en realidad está sucediendo. Entonces me gusta mucho esa definición porque yo diría que en realidad el auditor debe buscar que las cosas sucedan en ese marco de conveniencia y en ese marco positivo para el negocio. Y ahí, si el auditor busca dar la tranquilidad de que las cosas que se esperan sucedan dentro de ese marco conveniente para la organización, esas dos características de la auditoría de independencia y objetividad se vuelven fundamentales. Y si a eso le sumamos que un auditor multiplica los ojos en aquello que es más crítico para la organización, entonces, si lo vemos así y lo ejercemos así, podemos convertir a la auditoría en una auditoría que acompaña al negocio para el logro de los objetivos, una auditoría más cercana, una auditoría indiscutiblemente de valor y de aporte para el negocio. Entonces, el rol es ese, es contribuir a que los objetivos, los resultados, las metas de la organización se logren enfocando todos sus esfuerzos hacia lo más crítico. Yo diría que ese sería un cambio muy importante para el auditor. Muy clara la explicación, Carmenza, y precisamente desde este rol del auditor, tradicionalmente antes de hablar de la pandemia, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen? Sí, bueno, yo diría que el auditor tiene muchos desafíos, pero voy a expresar como los 5 que creo más importantes. El primero, ser una auditoría profundamente conocedora del negocio, porque si queremos que la auditoría acompañe al negocio en el logro de los objetivos, pues tiene que complementar su conocimiento técnico con los conocimientos fundamentales del negocio para convertirse realmente en un área habilitadora para el negocio. Dos, tener muy buen capital relacional, porque es que fíjense que la auditoría que ha sido vista como ese fiscalizador genera en la relación unas emociones y unas situaciones complejas, resistencia, miedo, pereza, rabia, qué pereza, llegó la auditoría, qué será
lo que quiere buscar, qué me va a encontrar. Entonces, tiene que tener un muy buen capital relacional para ser vista como un área que acompaña. Y ahí es donde mis estudios de ontología me han servido muchísimo en ese cambio del rol del auditor, que nos vean diferente. Tercero, como lo decíamos, foco en lo crítico. Los recursos siempre serán escasos en todas las áreas, en la auditoría también. Entonces, foco en lo crítico, saber priorizar, saber identificar los riesgos y tener las conversaciones con el negocio para sintonizar la mirada de riesgos del auditor con la mirada de riesgos del negocio, porque no puede ser que el negocio considere que unas cosas son críticas y eso sea irrelevante para el auditor, o al revés, que el auditor esté considerando la criticidad en algunos temas y esto para el negocio sea irrelevante. El cuarto es la velocidad y la técnica, es decir, la auditoría tiene que ser oportuna, tiene que adoptar las nuevas formas de trabajo, las metodologías ágiles, porque no puede ser que el auditor llegue cuando ya las cosas no se necesitan y llegue a hablar del pasado. Entonces, no solamente ser oportuno, sino aplicar todas las técnicas. Hoy en día el mundo 4.0, la inteligencia artificial, el machine learning, tiene que estar también incorporado en los procesos de auditoría, porque la auditoría debe pasar de opinar con el retrovisor a hablar desde el vidrio panorámico y ojalá con una capacidad preventiva, predictiva, anticipándose a los riesgos y a las situaciones que pueden hacer daño en la organización. Y por último, pasar de la observación al resultado. El auditor no se puede quedar con el informe que yo le dije que el día que suceda yo me voy a sentir tranquilo porque yo se lo había advertido en un informe. No, el auditor tiene que pasar a movilizar hacia el resultado y por eso enfoque en el origen del problema y por eso enfoque en la adopción de las soluciones, en el cierre de la brecha. Los indicadores no pueden ser trabajos realizados, sino problemas resueltos en la organización. Entonces yo diría, esos son 5 grandes desafíos que tiene esa nueva óptica del auditor. Bueno, muy interesante todo lo que nos cuentas para seguir, digamos, avanzando. ¿Qué riesgos emergentes existen? Ahora pues que estamos en pandemia y en esta nueva normalidad que se ha llamado. Sí, sí, bueno, esa pregunta es muy interesante y hay recientemente un estudio que formula el Instituto de Auditores Global, precisamente publicado hace muy poco, que habla sobre los riesgos que vislumbra para este escenario del 2021, que está pues muy afectado y marcado por las situaciones de pandemia y menciona 11 riesgos fundamentalmente. El primero, el riesgo de ciberseguridad, el incremento en el uso de la tecnología y el incremento de los ataques, de los ciberatacantes, pues entonces convierte a este en un riesgo importantísimo. El riesgo de contraparte, porque ya no basta con que la organización esté adecuadamente gestionándolo, sino que tiene que ir a sus proveedores y a sus otros grupos de interés que hacen parte externa de la organización y ellos también tienen que tener una adecuada gestión de riesgos. Entonces se convierte en ese riesgo de contraparte un riesgo también importante. La información para la junta, ese también es un riesgo. Cada vez más se le exige a las juntas. Entonces se requiere que las juntas estén más informadas, que tengan información precisa, relevante, transparente, oportuna. El siguiente es el riesgo de sostenibilidad. Ya ustedes hablaban pues de estos temas del planeta y demás, y la sostenibilidad entendida desde las 3 dimensiones, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. ¿Está la compañía en condiciones de garantizar la sostenibilidad en el largo plazo? La innovación disruptiva, se nos vino el mundo 4.0 y esta pandemia, por el contrario, la aceleró. Necesitamos innovar. Mire, cuántas empresas han tenido que transformarse en esta pandemia. Entonces, solo se logra esa transformación desde la capacidad innovadora. La volatilidad económica y política no necesita mucha explicación. Ese es un riesgo que amenaza a todos los sectores. El gobierno organizacional. Si hay una adecuada gobernanza, ayuda esto al cumplimiento de los objetivos. Si no lo hay, se convierte en un riesgo. El gobierno de los datos.
La tecnología nos ha llevado a que los datos sean cada vez más importantes y la regulación también nos exige el cumplimiento que incremente entonces los riesgos. La gestión del talento. Ciertas capacidades están siendo muy escasas, estamos en una guerra de talentos. Y además las nuevas generaciones se mueven con la facilidad, no están aspirando a quedarse eternamente en las organizaciones. Y fuera de eso, la pandemia también está impactando el tema del talento humano por varias circunstancias. Las circunstancias de que la gente está enfermando y algunos pues están falleciendo. Y por otro lado, los temas relacionados con la atención, de la parte emocional, de la parte psicológica del talento humano. La cultura, tenemos también que garantizar que ese riesgo se disminuya, porque al final la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno, como decía Peter Drucker. Entonces, ese es otro riesgo. Y la continuidad de la compañía, la gestión de las crisis, la capacidad que tiene para prepararse, reaccionar, responder y poder recuperarse ante una crisis. Ese también se convierte en una capacidad fundamental que si no, nos generaría un riesgo. Entonces, desde ahí, esos 11 riesgos. Y fíjense que para el sector pyme, esto se convierte en un desafío porque los riesgos en las pymes muchas veces llevan a que las organizaciones desaparezcan. Ya sabemos pues el alto número de pymes que desaparecen y muchas de las causas son por la concentración o la desatención de la gestión de riesgos. Carmenza, precisamente cuando estabas hablando de este panorama, yo decía como en los pies de un empresario pequeño, de un gerente de una empresa pequeña, mediana, digo, wow, son muchísimas cosas las que tendría que hacer. Y que no es un secreto, pues la inmensa mayoría de las empresas, especialmente las más pequeñas y medianas, estos temas de auditoría nunca los han revisado. Precisamente para alguien que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, como para darle un poquito de parte de tranquilidad, ¿cómo nos podemos preparar para realmente afrontar lo que significan estos riesgos? Así es. Y te decía, Andrés, que en las empresas grandes, pues digamos que este tema es visto con una importancia mayor para la organización, pero las empresas medianas y pequeñas, naturalmente su foco en desarrollar el negocio hace que abandonen un poquito la mirada sobre estos temas. Entonces, hay un primer llamado, sobre todo para las empresas pymes, a que pongan de frente sus capacidades para la gestión de riesgos. Y yo ahí diría varias cosas. Una, crear un modelo integral de aseguramiento. Y digo un modelo integral porque tenemos que reconocer que todos debemos hacer parte del aseguramiento. No es solamente las áreas de auditoría, las áreas de control, las áreas de riesgo, no, todos. Y por eso entonces se promueve una buena práctica que, por ejemplo, el Instituto de Auditores ha elaborado y ha trabajado desde hace mucho rato, que se llama el modelo de las 3 líneas de defensa. Es decir, entender que en una organización la gestión integral de riesgos opera como los anillos de seguridad, en donde hay 3 fundamentales anillos. El primer anillo de seguridad o la primera línea de defensa son los propios ejecutores de los procesos, los que están de cara al cliente, al negocio, al proceso. Ellos tienen que volverse un actor fundamental en la gestión de sus propios riesgos, en el cumplimiento de los controles y los procesos como una primera línea. Viene una segunda línea, que son estas otras áreas de apoyo que complementan la mirada, áreas como las áreas de control interno, las áreas de riesgo y las otras áreas, digamos, de apoyo, la área de tecnología y demás. Y viene una tercera línea que es el área de auditoría. Entonces, un modelo integral supone la interacción armónica de todas las líneas de defensa de la organización, siendo todos actores fundamentales en la gestión. El tercero, entonces, es poder contar con un observatorio de riesgos emergentes. Fíjense que no solamente es gestionar los riesgos actuales, sino estar atento a lo que emerge. Nadie estaba preparado en el mundo frente a la pandemia. O sea, que los riesgos emergen y nos embisten. Entonces, tenemos que tener una capacidad de observación de esos riesgos emergentes. Tercero, adoptar las herramientas del mundo 4.0. No podemos pensar en gestionar con las herramientas tradicionales. Tenemos que aprovechar
la transformación de esta revolución industrial, también al servicio de ese aseguramiento, no solamente al servicio del desarrollo de los nuevos productos y demás, sino al servicio también del aseguramiento. ¿Cómo podemos a través de la analítica, de la inteligencia artificial, predecir, anticiparnos, poder advertir lo que puede llegar a suceder así nunca haya sucedido y poder generar en nosotros entonces una capacidad mayor de enfrentarnos? Entonces yo diría desde a lo 1, 2, 3 y la ñapa serían como las 4 cosas. Primero, crea un modelo integral, identifique todos los actores en ese modelo, genere un observatorio para los riesgos emergentes y aproveche el mundo 4.0. Carmenza, súper interesante toda esta información que ha compartido con nosotros. Cuéntanos, las personas que quieran conocer en más detalle, a dónde te pueden contactar, cómo se pueden comunicar contigo. Sí, bueno, pues yo creo que ya después de haber hecho un recorrido tan grande en una organización en estos temas, llega el momento también de uno, pues, a seguir aprendiendo, pues, obviamente, pero también como compartir. Bueno, pues yo tengo en mis redes sociales, pues, estoy en LinkedIn y ahí me encuentran, pues, como Carmen Senao Tisnés. También me encuentran en el correo electrónico carmensenaot@hotmail.com. Y bueno, desde ahí, pues, abierta a las necesidades que tengan. Estoy muy activa, pues, en conferencias y en congresos. En estos días estará el Congreso CLAPFO, que se orienta desde Costa Rica sobre un congreso sobre la prevención de fraude, y ahí estaré también dando una charla alrededor de estos temas. Pues Carmenza, muchísimas gracias por la información, un tema para muchos desconocido, algo complejo, pero creo que nos dice unas ideas muy básicas y muy sencillas para por lo menos analizarlo y mirar si se aplica a mediano plazo, pensaría yo. Sí, sí, bueno, no, de nuevo gracias por la invitación, felicitaciones pues por estos espacios tan enriquecedores para todos y mucha suerte. Bueno, hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, que estén bien, cuídense.